a las 8 de la mañana por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho, con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. No quiero dejar de recordarles que Radio Caracas Radio es la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Y se los digo porque es imperativo que una sociedad tenga referentes, que tenga aquellos modelos por los cuales luchar, que tenga algo de donde aferrarse. Es allí donde nace el arraigo, es allí donde se desarrolla el sentido de pertenencia. Es en ese momento en el que sentimos nuestro, el país. Y cuando nos sentimos dueños de un país, cuando sentimos a esa tierra que nos ha visto nacer y que no nos pide nada a cambio, cuando sentimos cada metro cuadrado como algo propio, como si fuese nuestra casa, nuestro vehículo, en ese momento no permitimos que nadie lo toque, que nadie lo secuestre, que nadie nos los robe. En ese momento es cuando nos duelen las cosas terribles que le pasan a nuestros hermanos. Es cuando comenzamos a percibir que una injusticia contra uno, mañana o inmediatamente, también puede ser contra nosotros. Es el instante en el que la indignación nos hace levantarnos de la comodidad de un diván y salir a la calle a ejercer nuestro derecho, a protestar, a concentrarnos o a marchar. Aquí han pasado casi 20 años, o 2 décadas, como me decía mi amigo Pedro Ruchurto esta mañana, que duele más. Y han pasado cosas que en otras sociedades hubiesen causado conmoción social, porque por eso es por lo que se llaman sociedades, porque están conformadas por individuos que piensan, que analizan, que con profundidad entienden que cada metro cuadrado de tierra de ese país donde nacieron les pertenece. Nosotros hemos vivido esta semana, o por lo menos yo, y también creo que puedo hablar en nombre de mis compañeros de Buen Provecho, una de las semanas más fatídicas de los últimos años. Y miren que el chavismo, que ha escrito con sangre su historia y su paso por Venezuela, nos ha dado muchas semanas fatídicas, pero esta en especial, como me comentaba también esta mañana el profesor Daniel Barnaghi, duele, y duele básicamente, porque pasó de todo, pero no pasó nada. Yo no sé en cuántos corazones está el rostro, está el llamado y está la súplica de quienes pedían entregarse. Yo no sé a cuántos han dormido en paz o no les ha importado. Les puedo decir que este equipo de trabajo que está con ustedes todos los mediodías ante estos micrófonos ha sufrido la frustración, la decepción y el inmenso dolor de haber visto en tiempo real cómo fue masacrado un hermano venezolano y cómo ya vamos para 8 días y no pasa nada. Que nos convoque algún día la indignación a los venezolanos, porque el día que la indignación sea el que nos llame, ese día será cuando digamos todos, sin distingos de color político ni clase social, basta ya.
Y ahora, como todos los viernes, nos acompaña en la mesa de Buen Provecho Óscar Vallés y su semana al cierre. Buenas tardes, estimados oyentes. Semana al cierre en Buen Provecho les llega a ustedes gracias a la Dirección General de la estación, Jaime Nestares. A la gerencia de producción a cargo de Willy Zarcaya. En la producción del espacio, Juliet Córdoba. Hoy en los controles nos acompaña César Arteaga. Y hoy estamos en la conducción, Thais Peñalver. Y el distinguido profesor que ya se va a conectar con sus amigos de la plataforma digital rcr.tv, Óscar Vallés. Bueno, sí, son precisamente las 12:09 al aire. Y realmente esta ha sido una semana sumamente dolorosa para todos los venezolanos, porque pareciera que están empeñados, pero empeñados con una necedad que a veces se expresa, ojalá fuese solamente necedad, sino que se expresa además de una manera criminal, por querer demoler esta dignidad que aún millones y millones de venezolanos abrazamos en nuestra alma. Porque eso hay que reafirmarlo cada vez que se pueda, Thais. Eso hay que reafirmarlo. Si bien a veces nos quedamos un poco esperando y sorprendidos porque reaccionamos unos y otros no, y por lo general son muchísimos los que no reaccionan, sabemos también, porque no podemos negarlo, que en las casas, que en los hogares, que en las noches, que en los templos, que en las iglesias, que inclusive la gente caminando hacia sus trabajos y hacia sus deberes, meditabundos, están en el alma bien comprimida la vergüenza que sienten ante lo sucedido en el país y por supuesto las manos henchidas de impotencia porque siente que indigna cada vez que pasan estas cosas en Venezuela. Estoy convencido realmente que es así. El escándalo enorme que sucedió por los eventos del día lunes, cuando digo escándalo, lo digo en el mejor sentido de la palabra, de escandaloso, estuvo en todos lados. Los pordioses se oían en las casas, en los balcones, los gritos de rechazo, los pordioses de hasta cuándo se oían en todos lados. Realmente estamos viviendo momentos aciagos. Venezolanos, audiencia que nos escucha, no solamente aquí en el país, sino también por nuestras redes sociales. Y podemos decir que estamos en vivo, en señal abierta, porque hasta ahora, como siempre acostumbraban los días viernes, no tenemos cadena el día de hoy. Y me imagino que pasará mucho tiempo en que nos encadenemos, Thais. No lo digas muy duro, no sí, les des malas ideas. Los puedo traer, pero efectivamente se agradece muchísimo que tengamos la posibilidad de comunicarnos abiertamente con nuestra audiencia para efectivamente unirnos a las voces que han realmente manifestado su desafección, su rechazo en lo propio que ha sucedido el día lunes con respecto a todo, no solamente con un hermano venezolano, sino también con una persona que, como decía en estos días, tiene todas las posibilidades de hacer lo que está en sus manos hacer. Y esto quiero establecerlo también como un punto, además de esta primera consideración, Thais, porque hay quienes en su momento rechazaron la decisión que tomó el oficial Óscar Pérez de tomar la desobediencia oficial, para decir de una manera, la desobediencia como policía del Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas venezolanas. Pero hay que entender también que cada quien, ante las circunstancias tan agravantes que vive el país, cada quien hace lo que puede dentro de los talentos y capacidades que tiene y dentro de las posibilidades que su propia espacialidad le da y le permite. Aquí cada quien hace y pone su granito de arena. Los que están afuera en el país, la diáspora venezolana, hacen lo propio. Van, levantan volantes, reparten ideas, trabajan con las redes sociales, asisten a conferencias y asambleas, tienen sus trabajos entrevistando y por supuesto promoviendo la angustia y desarrollando políticas que traten de presionar en estos países a quienes tienen la decisión de seguir respaldando la libertad en Venezuela. Aquí también en Venezuela muchos hacemos de todo lo que podemos en la medida de nuestro alcance.
Unos, por supuesto, en las calles, otros a través de los medios de comunicación que todavía tenemos abiertos, como esta ventanita de libertad, otros con la pluma y otros también, por qué no decirlo, haciendo reuniones y buscando la manera de cómo empoderar ciudadanía para que la gente no se decaiga frente a estas cosas que suceden como las sucedidas esta semana. De esta manera que aquí hay que respetar los mecanismos que cada quien encuentra para poder resistir y seguir luchando y preservando la libertad y la dignidad ciudadana en Venezuela. Yo respeto todos los mecanismos de lucha y todos los mecanismos de lucha se respetan porque ante la circunstancia tan agravante que vivimos en el país, ante esta situación prácticamente de socorro humanitario, no nos queda más remedio que usar todo lo que esté en nuestro alcance para tratar de preservar la dignidad, la vida y sobre todo la esperanza en este país que se merecen los millones que no estamos de ninguna manera tranquilos, sino totalmente angustiados e indignados por lo que ha sucedido esta semana y que ha sido objeto y discusión y por supuesto también censura por parte del mundo civilizado. Has mencionado una frase que quisiera que analizáramos, Oscar. Situación agravante. ¿Por qué es una situación agravante? Porque a Oscar Vallés no le cae bien el régimen o quienes componen el régimen, o porque Thais Peñalver no le gusta el bigote de uno de los que están en el poder, o es que es una situación agravante porque ya se ha puesto al margen de la legalidad universal y la legalidad nacional, porque se ha violado la constitución de todos los venezolanos. Por eso es agravante, porque el mundo lo ha calificado desde la Patagonia hasta el norte, como es Estados Unidos. Europa se ha pronunciado y se pronunciarán el lunes. La indignación es mundial sobre lo que pasa en Venezuela. Por eso tú has dicho que es agravante, no porque a nosotros nos molesten, es porque están al margen de la legalidad, están rompiendo con los códigos de honor que tiene el concierto de las naciones civilizadas y modernas. Mira, es que podríamos hacer no un programa, Thais, una serie de programas, es decir, una sucesión de programas, una especial con la Constitución en la mano. Y te darás cuenta que con lo sucedido el día lunes, con estos muchachos que con las manos en altos y clamando piedad se rindieron ante este oprobioso régimen y no fueron escuchados, sino que fueron ultimados, podemos tomar, decía, cada artículo de la Constitución y ya con este no queda un solo artículo que este régimen oprobioso no haya violado, no haya conculcado, no haya pisoteado. O sea, ya no queda en la Constitución artículo alguno que este régimen no haya violado. Es increíble. Y el marco legal también ha sido violentado, porque para convocar, elegir e instalar la constituyente, que no es un poder constituido, y dejen de decir que es un poder constituido, porque han violado más de 60 artículos de la Constitución y todos nuestros derechos políticos, no solamente los de Oscar Vallés y Thais Peñalver, sino los de todos los venezolanos. Entonces allí tú ves que el marco legal también ha sido pisoteado. Quienes acompañan a este régimen en esa violación constitucionaria y sistemática del marco legal nacional e internacional, o están conscientes de eso, o se están haciendo los locos, o realmente son los grandes ignorantes. Pero esa ignorancia no los va a salvar el día de mañana. Claro. Trabajan para un régimen que está señalado. No vayan a chillar el día de mañana cuando no les abran una cuenta en ningún país del mundo, cuando no les den visa a ninguno de estos países. Y entender que vivimos tiempos modernos, Oscar. Y hay que hacerles un llamado a la reflexión, porque algún ápice de conciencia debe quedar en sus sinapsis, que esto no es eterno. No hay manera de que sea eterno. Bueno, y esa confusión, digamos, que puede tener en términos temporales, porque efectivamente esta gente piensa que esto es eterno. Y la eternidad aquí tiene un sentido muy importante, Thais, porque, y eso tienen que entender también, sobre todo los cuadros políticos y el liderazgo de la oposición. Porque pareciera que esta gente está dispuesto a ir con toda la lentitud y la paciencia que se requiera. Les hago una pregunta, y la pregunta la dejo abierta para ver si después a futuro, cuando vengan las llamadas de teléfono, podemos abrir el compás a ver qué responden nuestros queridos oyentes. Y esa es la siguiente consideración.
¿Acaso después de lo que vimos el día lunes con ese despliegue militar, pero realmente sin la más mínima, además, sin el más mínimo escrúpulo, sin guardar la más mínima forma? O sea, algo que fue inclusive abierto, una cosa impactante, cuando en general operaciones de ese tipo se mantienen en absoluto secreto. Bueno, también uno podría preguntar aquí, ¿es que acaso hay algo que pueda después de esto pensar que el estado de cosas que vivimos en Venezuela es algo que el gobierno no lo cambia porque no puede? Uno podría pensar que es que acaso no vivimos ya de una vez, podríamos generar un estado de excepción y listo, se apaga la luz, se apagan las cosas, se cierra todo, listo, ya se acabó. O sea, póngale usted, se declara abiertamente un estado de excepción, un autogolpe, una cosa de naturaleza y listo, se acabó todo. Se cierran universidades, se clausuran. Se cierra lo que queda, pues. Sí, listo, se cierra todo, ya está, se acabó todo lo que pasaba. Bueno, hay algo que lo impida. Habla algo que establezca la diferencia aquí. Lo que hay que entender es que esta gente tiene todo el tiempo a su favor. Cuando digo todo el tiempo a su favor. Vimos en esta semana la resolución del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, donde el informe del vicerrector académico señala que prácticamente la universidad está bajo colapso. La pregunta es que ¿vamos a cerrar las universidades por un golpetazo del gobierno? ¿O el gobierno las está cerrando técnicamente porque la hiperinflación por un lado, el demolimiento moral por el otro y por supuesto la asfixia presupuestaria produzca el mismo resultado? Vamos a corte y regresamos, Thais. Usted escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Las distancias de un sitio a otro en Miami son bien largas. Acórtalas con One Switch Rent-A-Car y Rent-A-House. Te ofrecemos una amplia gama de vehículos adaptado a tu presupuesto. Entra a rentacar.rent o llámanos al 0212-335-4993. One Switch Rent-A-Car y Rent-A-House en Miami. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Les estamos presentando Buen Provecho con Thais Peñalver, solo por RCR 750 AM. Bueno, venía precisamente considerando este apunto, porque lo que trataba de señalar antes que nos fuéramos al corte es que este régimen va cerrando como que tiene, tú sabes, una serie de llaves, como llaves así de agua, una serie de llaves que va cerrando y apretando poquito a poco a medida que pasa el tiempo. Y las cosas como que, para no perder el sentido de la cotidianidad, para no tener, digamos, la abrupta sensación de que esto se acabó de una vez y para siempre, nos van terminando como de mengua, ¿no? Es poquito a poco que nos van cerrando y cerrando y cerrando las cositas, de manera que llega un momento que nosotros no nos vamos a dar cuenta cuando las universidades dejaron de
de ser porque ya no pueden ni siquiera funcionar, cuando ya dejaron de ser los bancos porque ya no pueden sostenerse, cuando ya dejaron de ser las cosas que eran lo que eran. Bueno, porque los bancos no pueden sostenerse con hiperinflación. Esa cuenta la puede sacar cualquiera, no hay que ser economista ni banquero. Ni las universidades tampoco. Ni las universidades sin presupuesto. Ni tampoco los negocios y los comercios. Así. Pero sí se ha sobrevivido sin medios de comunicación, por ejemplo. O con unos medios de comunicación que pasan cosas gravísimas, pero con tal de mantenerse allí, pues no dicen nada. Bueno, entonces, como lo que pasó con Alba Cecilia Mojica, porque hay que decirlo con todas las letras, en una televisora muy prestigiosa, pero bueno, fíjate lo que le ha pasado por hacer esto, que la televisora recibe una presión gigantesca por sacar del espacio y por supuesto terminar su contrato con Alba Cecilia. Lo que hay que señalar aquí es que van cerrando como de mengua. Entonces llega un momento tal de que después de lo que vimos, el día lunes, con ese despliegue oprobioso de fuerzas agresivas y violentas con paramilitares allá en el Junquito, ¿qué es lo que le impide que esa cosa que vimos allí no se multiplique por 1000 en el país? Porque no hay nada. Lo que pasa es que se hace todos los días algo parecido. Y ya creo que la costumbre caló en los huesos. Bueno, mira, sí. Habrá quien diga, bueno, pero eso pasa todos los días más. Lo que pasa es que no aparece en televisión, no aparece en las redes sociales, no lo hacen en tiempo real o en vivo como una película macabra, que fue lo que vimos el lunes quienes lo vimos. Allí hay un cuerpo probatorio, allí hay evidencias, está expuesto al mundo lo que pasó allí. Y realmente no hay una indignación colectiva ante aquello, no nos vemos en esos zapatos, no solamente desde el punto de vista de las balas, no solamente desde el punto de vista de la burla, te garantizamos la vida, pero en segundos históricos tu vida ha sido eliminada. Se confunde un cuerpo de seguridad del Estado con cuerpos que son parapoliciales y entonces conviven allí. ¿Dónde está la institucionalidad? Yo no digo que la institución como tal, el edificio, exista, pero ¿dónde están los hombres que son los que hacen la institución? Bueno, lo que pasa también, Thaís, es cierto lo que tú señalas, pero eso forma parte precisamente de la configuración política de este régimen. Este es un régimen político que se instaura bajo una fusión entre un cuerpo militar, como es la Fuerza Armada, un cuerpo partidista, como es el partido de gobierno, y un cuerpo burocrático, como fue la administración pública, después de depurada y limpiada por Chávez y posteriormente por el gobierno de Maduro. De tal manera que uno no sabe perfectamente, no sabe ni siquiera perfecto, uno no tiene la menor idea de cuando uno está hablando con alguien, está hablando con la Fuerza Armada, está hablando con el jefe político del partido o está hablando con un director general de un ministerio, porque el mismo fulano es jefe en las tres instancias. El fulano es un coronel activo que al mismo tiempo tiene responsabilidades políticas y proselitistas y al mismo tiempo a su vez es director general sectorial de un ministerio. De tal manera que la fusión que hay, esa combinatoria entre Fuerza Armada, burocracia pública y partido político es precisamente lo que ha traído esta cosa que tenemos hoy en día. Hoy en día el principal partido de gobierno no se viste de rojo. Eso hay que advertirlo claramente. Los que se visten de rojo es el brazo civil del proyecto, pero es el brazo civil incluso hasta más débil del proyecto, porque el gobierno y el funcionamiento del gobierno en casi todas sus instancias depende muchísimo de aquellos que no se visten de rojo, sino que se visten de camuflaje, para no decir el color que todo el mundo espera que diga, pero no lo voy a decir. De tal manera que ese tipo de construcción política, esa formulación política de esa naturaleza, mira, hace muy cuesta arriba cualquier alternativa de estas que llaman electoral, constitucional, pacífica y civilizada. Porque cuando tú vas a un proceso, por ejemplo, electoral, con un proyecto político de esta naturaleza, tú te estás enfrentando a todo el Estado, te estás enfrentando no solamente al partido, te estás enfrentando a un partido, pero un partido que no viste de rojo, porque es un partido que viste con los colores del Estado y por supuesto usa todos los recursos del Estado para
pasar por encima a todos los tipos de reglamentos y jurisdicciones que él mismo le corresponde cuidar. De tal manera que la lucha política en Venezuela es una lucha que tiene esa gran adversidad. Luego, el gran problema aquí no es buscar un sustituto para competir con Maduro. ¿Quién es el candidato a la primaria que puede pelearle a Maduro a la presidencia? Yo preferiría primero buscar quién puede postular primero, dónde estarían los candidatos que podrían más bien competir la jefatura de aquellas cosas que no se visten de rojo, porque ahí es donde está el poder real que existe en el país. El gran poder está ahí. Bueno, hay dos actores. Estás hablando de un actor principal, un actor importantísimo, y hay otro actor, los cubanos. Bueno, ese es otro Esos segundo dos, actor muy importante también. Ese es un actor al que no han tomado en cuenta y al que no han invitado a la mesa de negociación. Por cierto, tenemos 2 llamadas. Vamos a atenderlas. José Ignacio Carpio, desde Colinas de Bellomonte. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en línea en lo que ustedes están diciendo, de verdad que están cerradas y agotadas todas las instancias y las opciones, pues, institucionales que con las que pudiera salir legalmente este proceso, ¿no? Sin embargo, las que quedan abiertas todavía tienen que cerrarse. Muchos estamos en contra con lo que está sucediendo con el diálogo que está llevando una representación de la Mesa de la Unidad Democrática con el gobierno allá en República Dominicana, pero hasta esta instancia hay que cerrarla para que todo lo que quede, lo que haya por hacer, se haga. Y lo que nos queda para poder salir de toda esta pesadilla es la organización ciudadana. En la medida en que los ciudadanos nos organicemos, podemos contrarrestar lo oprobioso de este régimen y también podremos contrarrestar cualquier instancia o situación que venga para salir de esto, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quiero es invitar a las personas a que se organicen, que las asambleas de ciudadanos, conforme al artículo 70 y el artículo 71 de la Constitución, son elementos en los cuales el ciudadano puede proponer de qué manera podemos salir nosotros de esto, y seguir los ejemplos y seguir las iniciativas como la que hubo el 16 de julio. El 16 de julio nosotros, los ciudadanos, organizamos un plebiscito, una protesta organizada que fue un ejemplo. Nosotros debemos seguir con esa línea, ¿verdad? Para poder, o sea, de alguna forma hay que salir de esto. Entonces, a mí lo que se me ocurre es organizarnos como ciudadanos, ¿verdad? Para poder sacar adelante nuestras ideas. Muchas gracias. Gracias, José Ignacio. Realmente esa organización ciudadana debe ser no solamente para esta, sino para todos los gobiernos que vengan en adelante. Creo que este gobierno se instauró como se instauró precisamente porque de organización ciudadana estábamos muy deficitarios cuando ellos llegaron aquí. Y eso hay que advertirlo. Importantísima esta participación. Vamos a oír a Jorge Suárez desde Vistalegre. Adelante, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Escuchando el programa y otros anteriores y las cosas que han pasado en días recientes, a mi memoria solamente vienen, por ejemplo, casos escandalosos que sacudieron la opinión pública, como por ejemplo, muy remoto ya, el caso de los hermanitos Madul, por ejemplo, el caso de la Smith, que mataron por la carretera, no me acuerdo ahorita cómo se llama, a Mónica Stier, el caso del señor Brito, y cómo no, causaron un gran impacto, una gran emotividad en la sociedad, pero esas cosas, digamos, pasaron, como seguramente pasará y cualquier otro caso que pudiera darse. Ahora, también ustedes han hablado de que la situación de Venezuela es confusa porque nos llegan de lado y lado mensajes muy contradictorios dentro de la misma oposición, que también no debería de ser. Ahora, cuando se habla de la situación de los problemas de Venezuela, a mí me parece que ya esto ha trascendido a un marco geopolítico, y hacia eso se apunta posiblemente la solución nuestra. Quizás sea más a largo plazo, pero parece que va en un sentido de tomar medidas específicas contra personas específicas que nos están haciendo un daño muy grande. No sabemos por cuánto tiempo. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por tu participación. Tenemos otra llamada. A ver. Francisco Romero, del Estado Vargas. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi saludo y respeto para ustedes y para todo oyente. Bueno, realmente es lastimoso, ¿no?
cómo se ha perdido el derecho a la vida humana. Cómo el poder, ¿no?, y las autoridades que son las que deben imponer la ley de mantener la vida, mire lo que hacen, ¿ven? Realmente lo que sucedió el lunes y lo que ha venido sucediendo en nuestro país durante 18 años para 19 años es terrible. Como este régimen, bueno, allí abrazado con el poder, que pensando que eres el único, ¿verdad?, que tiene derecho, ellos son los que mandan, pareciera ser que ellos son dueños de este país, a la cual estoy más que seguro que están equivocados, porque aquí todos tenemos nuestro derecho y nuestros deberes, pero oye, el derecho a la vida, o sea, realmente cuando una persona, oye, cometió un delito, aún cometiendo un delito, ¿verdad?, grave, tiene derecho a la vida. Sin embargo, podemos ver cómo se le quita. Por ejemplo, este señor, mire, oye, cuando este señor mató a alguna persona, sin embargo, mire cómo, oye, son armamentos de guerra, o sea que ya esto llegó al colmo con este régimen. Yo lo que creo, ¿verdad?, que hoy le pasó a él, mañana Dios nos cuide, nos va a pasar a nosotros, porque todo lo que se levante contra este régimen va a sufrir una consecuencia, porque lo único que le importa a ellos es mantenerse el poder. Por lo tanto, en el nombre de Dios, yo creo que más que nunca tenemos que protestar, pero eso sí, unidos todos, y venceremos. Muchas gracias por haberme participado. Bueno, creo que ese mensaje último, verdad, se te agradece mucho. Realmente creo que después de lo sucedido esta semana, en todos los órdenes, porque además hay que decirlo, son cosas que además no se han detenido los saqueos, no se han detenido las afrentas contra la empresa privada, contra la propiedad, en fin. Nosotros tenemos que entender, y sobre todo la semana que viene, que el día martes 23 de enero, que el 23 de enero no puede ser sencillamente una fecha para tomarse una foto, para recordar las loas de hace 60 años, para recordar a los mártires fundadores de aquella gesta, o hacerle homenaje a los fundadores de la democracia de entonces. Oye, el 23 de enero debería ser el momento para restaurar la unidad en Venezuela nuevamente, la unión que debe existir en Venezuela. No podemos seguir, digamos, prestando atención y hacernos eco de aquellos que precisamente acentúan la distinción, la diferencia y la división entre todos aquellos que perseguimos exactamente lo mismo. Perseguimos sencillamente la restauración de la República en Venezuela, la instauración del Estado de Derecho y del imperio de la ley. Eso es lo que estamos buscando en Venezuela. Y no puede ser que quienes tengamos ese ideal sigamos todavía en un pugilato y en un enfrentamiento que nos divide y que le da al gobierno el mejor escenario posible para seguir avanzando en su proyecto de hegemonía y de sumisión generalizado como que tiene el país. Habría que hacer un llamado reiterado a esto. Creo que a lo mejor incluso estos espacios podríamos prestarlos para hacer debates entre los puntos de vista que se diferencian radicalmente y buscar la manera de ver cómo buscamos algún tipo de confluencia. No puede ser que sigamos todavía al sol de hoy con dos oposiciones claramente divididas con un mismo ideal que estoy seguro que tanto unos como otros perseguimos, como es la restauración de la República y el imperio de la ley, la dignidad y la moral en este país. Es sorprendente, sobre todo porque en 1998, y está en mi libro, La conspiración de los 12 golpes, Oscar, en 1998 la oposición estaba también enfrentada. La oposición, los demócratas. Se lo comentaba hoy a la candidata Marta Lucía Ramírez, a quien entrevisté a las 7 de la mañana. Y le decía, ustedes allá en Colombia, el grupo de demócratas en este momento está dividido y está creciendo la extrema izquierda en las encuestas. Vean para acá, mírennos como un espejo, como un reflejo. Aquí, mientras se arrancaban las tiras de pellejo los partidos políticos que representaban a la democracia, el teniente coronel golpista venido a menos, que ni siquiera aparecía en las encuestas, comenzó a subir. Esa es nuestra historia. 20 años después, todavía no nos ponemos de acuerdo. Vamos a una pausa, amigos. Ya regresamos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho.
Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura. A través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos en Semana al Cierre. La Semana al Cierre es el espacio de cada viernes del profesor Oscar Vallés. Bueno, como Venezuela es un tema, siempre es un tema, la situación de Venezuela, su conflictividad, su crisis política, su crisis económica, su crisis social, su crisis alimentaria, su crisis de salud. Somos un tema en el mundo y somos un tema acá en Venezuela. Todos los viernes hay mucho de qué hablar, sobre todo cuando tenemos una semana como esta, tan indignante, tan terrible. Comentábamos en la pausa, el profesor Vallés y yo coincidimos, y todo el equipo de Buen Provecho que nos acompaña está en la misma situación, que estamos en estado de shock todavía por lo gravísimo que ocurrió, por el mensaje que pasó allí. ¿Dónde están las voces? ¿Dónde están los otrora defensores de los derechos humanos? ¿Dónde está la institucionalidad? Es que aquí es cuando se ve el vacío absoluto y el estado de indefensión en el que vivimos todos los venezolanos, sin excepción. Tenemos una llamada, el señor Luis Ruiz desde La Victoria. Sí, muy buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes. Gracias, Luis. Definitivamente me sumo a todos sus comentarios y la indignación es difícil hablar cuando uno tiene tanta indignación. Mi primer comentario es sobre las salidas, y una de ellas que me parece con sentido común es que las elecciones siempre se hacen en un gobierno democrático. Si nosotros no estamos en un sistema democrático, ¿cómo existe algún líder que pretende hacer unas elecciones? Primero hay que rescatar la democracia para después tener unas elecciones como el pueblo venezolano se lo merece. Y lo segundo, a esas Fuerzas Armadas quisiera recordarles que estamos escribiendo la historia. Hoy estamos escribiendo la historia, y entonces les pido a esos valientes soldados de la patria, que sé que todavía quedan, que la historia los juzgue como los defensores del pueblo y no como los esbirros, como sucedió hace 60 años. El traidor de la patria, que este régimen se va a ir. Entonces, que la historia los ponga en el sitio correcto, no sean llamados esbirros como fueron llamados los que estuvieron defendiendo a la última tiranía de este país. Muchas gracias.
Muchas gracias al amigo Luis Ruiz por sus palabras. Y quisiera retomar realmente el punto de la salida, amigo Ruiz, porque, mire, sea cual sea, porque se han elaborado, se han puesto muchas propuestas en la mesa, unas a lo mejor mucho más cercanas, otras un poco más lejanas, pero propuestas al fin y propuestas todas que hay que examinar y que hay que evaluar. Y agradecer, porque lo que más necesitamos ahora son propuestas. Es lo que más necesitamos ahora. De tal manera que esto lo necesitaríamos, digamos, que rescatar y de resaltar. Pero no habrá posibilidades alguna de tener una salida en Venezuela si nosotros nuevamente no tomamos la restauración de la ciudadanía en Venezuela. Y cuando digo restauración o empoderamiento, me gusta usarlo a mí, es volver nuevamente a establecer lazos de cooperación, de asistencia, de ayuda y de socorro mutuo entre nuestros amigos, entre nuestros familiares, entre nuestros vecinos. Necesitamos, pero impostergablemente, hacernos de estos equipos, restaurar grupos de apoyo en la acera, en la calle, en el barrio, en la urbanización, donde nos encontremos y con los amigos que siempre hemos vivido, que siempre sabemos que son igual que nosotros. Hay que buscar la manera de establecer estos tejidos de protección en cada uno de nuestros lugares y hogares donde vivimos, porque a futuro les aseguro que de eso dependerá muchísimo la posibilidad de vivir en paz en Venezuela. Tenemos a Francisco Romero desde el estado Vargas. Adelante, Francisco. No. ¿No lo tenemos? Tenemos al señor Fermín. Antonio Fermín de los Ruices. Antonio Fermín desde Los Ruices. Adelante. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Uno no habla mucho, voy a ser preciso y cortico. Venga. Después de lo que sucedió este lunes, ¿qué motivación hay para sentarse en la mesa de negociación? Porque eso es como prácticamente sin haber sido una mesa de negociación, es un hecho concreto de un acto de este régimen de crimen de lesa humanidad. Eso es como que si ya se hubiesen sentado para hacerlo así de más o menos pensándolo, como si se hubiesen levantado y haber puesto una ametralladora en la mesa de negociación. Me gustaría que usted opinara al respecto. Muchas gracias. Bueno, mire, le voy a decir algo. Realmente es muy difícil en circunstancias tan adversas como esta proseguir relaciones diplomáticas, porque eso es lo que estamos viendo entre el Estado venezolano y un factor importante de la sociedad venezolana. Porque si nosotros bien vemos, digamos, el cuadro, más allá de las capacidades, de los talentos y de los sujetos que estén sentados en esa mesa, lo que hay que importante rescatar aquí es que por un lado está la sociedad internacional haciendo presencia a través de algunos cancilleres designados y comprometidos al efecto, con dos poderes políticos en Venezuela, que sabemos que no son poderes políticos, pero son actores políticos importantes. Y esto me recuerda a veces las negociaciones entre estados. A veces las negociaciones entre estados necesitan un tercero. Y cuando el gobierno venezolano se sienta con la Mesa de la Unidad Democrática, al menos está reconociendo a la Mesa de la Unidad Democrática como un factor de oposición en Venezuela. Y eso, por supuesto, insisto, hay que destacarlo. Porque después de lo que vimos el lunes, el gobierno tranquilamente puede, y por lo visto muy poco rechazo podría recibir, el gobierno tranquilamente puede desconocer cualquier oposición en Venezuela, peor aún, puede inclusive proscribir cualquier oposición de Venezuela. Una vez dijimos en este programa, y lo hemos dicho muchas veces, a lo largo no solamente de este viernes, sino de los días que acompañan, que mis compañeros acompañan a Thaís, que lo peor que nos puede pasar en Venezuela es quedarnos sin interlocución opositora. Esto es, que no tengamos la posibilidad de comunicarnos con el mundo sobre los grandes problemas que tenemos en el país y sobre todo no tengamos en el país algún tipo de oposición medianamente organizada y estructurada.
nada. Yo no soy, quienes me siguen en las redes sociales saben muy bien que yo soy un acérrimo crítico a la mesa de la Unidad Democrática. Creo que han podido hacer muchísimas cosas que no han hecho, y las que han hecho, a mi juicio, tienen demasiadas fallas para pensar que sencillamente es solo negligencia. Sin embargo, lo que hay que al menos sostener y reconocer es que lo importante es preservar algún tipo de oposición en Venezuela. Hay otras alternativas, hay otras alianzas que se están constituyendo. Todavía las cosas no están culminadas ni cerradas. Y créanme, esto apenas comienza. Vamos a un corte y regresamos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carne, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @rcr750. Continuamos en buen provecho. Estamos entrando ya a nuestra última fase. Se ha pasado muy, pero muy rápido el programa. Hemos tenido la participación de ustedes a través de nuestras líneas telefónicas. También tenemos comentarios en mi cuenta de Twitter. Nos reportan full sintonía desde Montreal, desde su excelente programa. Saludos y abrazos. Wow, Montreal para mí es el lugar donde aprendí la ciudadanía, la civilitud, donde entendí que el mundo era moderno, que había otra cosa. Ese choque cultural, cuando yo era muy joven, me enseñó muchas de las cosas que soy hoy. Tenemos en el dilo, Oscar, algunos comentarios. No hay cambio de nada, seguiremos con este comunismo y acabando con vidas inocentes que lucharon por libertad. Y el pueblo no se alza, todo pasa de largo. Pueblo dormido, ignora la situación. Rogamos a Dios, pero no hacemos nada. Ana Silva desde Katia. Radio Caracas Radio, por favor, servicio público. Levofloxacina, 500 miligramos. Sedax o Longacef, 400 miligramos. El nombre del señor José de Freitas necesita estos medicamentos. 0412-721-2662. ¿Cómo ponerse de acuerdo con los mercaderes políticos que, sin haber sepultado a Oscar Pérez y quienes le acompañaban, ya se lanzaron en campaña electoral? La señora Ana Hugard. Insisto, aquí hay tanta gente ignorante que su canal predilecto es Globovisión. El país no tiene que cambiar. Si los venezolanos de lo contrario, aquí no hay cambio de nada, seguiremos con este comunismo. Señores, un llamado a emergencia Hidrocapital, 2 meses sin agua. Señores, el objetivo es que no tengan agua, el objetivo es que no tengan líneas telefónicas y que no funcione CanTV. Señores, el objetivo es que ustedes no tengan alimentos ni medicinas. Dejen de clamar por eso, vamos a clamar por libertad. Sí, yo creo que ya llega el momento, ¿no? Si salimos y reclamamos y escribimos por el hilo, quiero libertad, voy a salir, voy a buscar mi libertad, porque sin libertad no hay agua, no hay alimentos, no hay medicinas, no hay CanTV, no hay país. Sí, y te digo que el gobierno en buena medida se ha movido bien en ese terreno, ¿no? El gobierno sabe que es
precisamente enfrenta una crisis generalizada de servicios. No tiene forma alguna de tapar un hueco más. No tiene manera alguna de cambiar un bombillo de luz. ¿Pero tú has visto en Cuba algún hueco tapado, un edificio refaccionado o pintado? Sí, la mentalidad de ellos pero lo es curioso, así. Sí, pero lo curioso es que en Cuba, cuando ellos llegan al poder con la revolución, Cuba tenía decenas de años así. O sea, esa es la gran diferencia. Así es, tienes razón. Aquí no, aquí teníamos decenas de años con lucecitos y con agua cada vez. Aquí conocimos la comodidad, ¿cómo no? conocimos las vías de comunicación, Claro, el transporte público, y la los agüita en el rancho me llegaba siempre, y las tuberías subían hasta arriba. Tuvimos una política de consolidación de barrios que llevó luz eléctrica al último puntico del más alto de los barrios sin techo allá arriba en La Dolorita. O sea, entonces, desde allá la luz empieza a fallar, ¿no? Entonces, bueno, mira. Perdón, expropian la electricidad de Caracas, que nunca había fallado. Además, y no dijimos ni esta boca es mía. Bueno, y no solamente eso, sino que han expropiado todo aquello que han destruido. Y hoy en día, mira, el gobierno, ese espectáculo del día lunes, y me perdonan que lo use como espectáculo porque es muy doloroso, pero para efectos de ellos, para la mesa situacional que está en Miraflores, ellos están felices porque hicieron un espectáculo de tal magnitud que ellos piensan que ese espectáculo los va a salvar unas 2 o 3 semanas de que la gente se va a olvidar aquí, de que no hay comida, de que el dólar está por las nubes. Bueno, mira, yo no sé cuáles son las cuentas que ellos sacan, porque Grecia, que estaba indecisa, respaldando y cuestionando las sanciones en la Unión Europea, después del lunes o el propio lunes tomó la decisión de votar a favor de los sancionados que el lunes se van a nombrar. Hablando de expropiaciones, sí. Aquí nos dice un señor, hablando de dignidad, no debemos olvidarnos cuando expropiaron la cadena de tiendas Éxito y la sociedad celebró la medida, dice el señor Marcos. Señor Marcos, nosotros no debemos olvidar que en la primera cadena de radio y televisión de Hugo Chávez Frías expropió un hato, el hato de doña Delfina. Doña Delfina tenía un hato cuando a él lo castigaron, en lugar de castigarlo, darlo de baja por golpista, lo premiaron mandándolo al Alto Apure. En el Alto Apure habían muchos hatos que tenían reses y ganado, es lo mismo. Él, junto a su pequeño comando de 4 o 5 soldaditos, que fue lo más eso, y unos cochinos, y un mocho, y un tuerto, que era su único comando, eso fue lo único que comandó el señor, se robaba las reses. Y la pobre señora le decía, pero no me las robes, que a mí me cuesta mucho alimentarlas. Yo puedo donarle a ustedes cada 3 meses o cada 4 meses, y fue a hablar con ellos. Él se molestó, porque a él le gustaba robarse las reses. Lo primero que hizo cuando llegó al poder fue expropiar ese hato. A eso vino, a robar. Quienes lo rodearon, robaron también, y así tenemos el país en este momento completamente desmantelado. Mira, yo quiero verlos realmente porque no va a ser fácil, manejar una población que ya está muy golpeada por la carestía enorme que le ha tocado vivir, por esta adversidad gigantesca que el gobierno ha producido y provocado deliberadamente, y hay que saquen sus cuentas, porque realmente no veo la posibilidad a corto plazo que en Venezuela pueda mantenerse un régimen político de esta naturaleza bajo estos términos. Y pongan lo que digo en piedra, no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil. Todavía estamos cerrando el primer mes. Apenas. Arrancamos el día 20 la semana que viene. Estamos cerrando. Arrancamos porque nos vamos. Y arrancamos nosotros también porque estamos llegando ya al fin del programa. Y ha sido un verdadero placer reiniciar este año con ustedes. Lamentablemente con esta terrible noticia de esta semana y con todo lo que ha sucedido esta semana, que como ustedes notarán en nuestras voces y en nuestros dubitativos pensamientos, que realmente no ha sido fácil haber vivido lo que vivimos todos en Venezuela con la desaparición física, pero no espiritual y anímica, de Óscar Pérez. Paz a sus restos y que Dios te bendiga donde estés, Óscar. Y a sus compañeros. Quiero agradecer a la gente de Quick Press porque nos han dejado unos almanaques con el gentilicio científico venezolano, de esos referentes que siempre hablamos. Amigos, que tengan todos en la medida de las posibilidades en esta Venezuela precaria que nos ha dejado el chavismo, un feliz fin de semana. Ojalá consigan alimentos, ojalá encuentren medicinas, ojalá encontremos el momento de la indignación y ojalá muy pero muy pronto digamos todos, basta ya.
Feliz tarde. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente